Capítulo 6. Cuando el tren francés partió de Calais, el duque exhaló un suspiro de alivio. A la vez no podía evitar sentirse un tanto divertido de que en su nueva posición todo se le facilitaba de una manera increíble. Cuando llegaron a la estación Inverness habían enviado varios telegramas desde la oficina del jefe de la estación para pedir que un guía los encontrara en Londres y que se hicieran arreglos para su viaje a Nápoles. El jefe de estación se mostró muy honrado por servir al importante duque de Invercaron. Mientras él y Giovanna fueron escoltados por varios oficiales hasta dos compartimentos reservados y alojaron a Ross en uno contiguo. Pensó cuán grande era la diferencia entre conseguir asientos en el pasado y ahora. Giovanna ya estaba muy agotada y el duque hizo que le prepararan la cama e insistió en que reposara. Sabía que estaba tensa de que algo pudiera pasarle durante el viaje y aunque le había prometido que estaría del todo segura una vez que el tren partiera, comprendió que cuando llegara la noche se sentiría aterrada de permanecer sola en la oscuridad. Él también abrigaba cierto temor de que por alguna coincidencia desafortunada Keinhorn abordara el mismo tren. Por lo tanto ocupó el otro asiento del compartimento de Giovanna, que pidió también lo dispusieran como cama y se recostó sin desvestirse. Comprendió que debido a la protección que le daba estar cerca de ella, por primera vez desde que salieron del castillo, Giovanna logró sumirse en un profundo sueño. El amor que ella le profesaba la hacía sentirse más tranquila y confiada. Esto lo sabía el duque. Ambos se sentaron a charlar juntos en un camarote privado mientras cruzaban el canal. Él había temido que ella se indispusiera en el mar, pero tenía la sensación, aunque no lo mencionó, de que se sentía tan feliz de ir con él y de saber que la amaba que apenas si se daba cuenta de algo más. El guía que habían contratado para él las autoridades de San Pancracio era un hombre competente que le informó que hablaba tanto francés como italiano. En cuanto asimiló con exactitud lo que se requería, envió un telegrama urgente a todas las autoridades necesarias y los resultados de tan atinadas gestiones fueron que no solo disfrutaron de un camarote privado en el barco, sino también algo que el duque nunca había gozado antes: un vagón privado enganchado al tren expreso que les esperaba en Calais. Giovanna estaba encantada. Siempre oí comentar que la reina viaja así, pero ahora sé que un duque recibe las mismas deferencias. El duque se rió. No igual, pero me complace que viajes tan cómodamente. Su vagón era muy lujoso y tenía dos compartimentos para dormir con todo lo necesario adosado a las paredes. Es como tener una casita para nosotros solos, exclamó Giovanna. Pronto la tendremos, afirmó el duque con voz muy suave. Ella lo miró y él notó la dicha que asomaba a sus ojos, que dio paso segundos después a una expresión de temor al pensar en lo que les esperaba. El duque le quitó el sombrero y le desabotonó el abrigo, pero la invitó a no quitárselo por si le daba frío. Ven y siéntate junto a mí. En cuanto el tren parta, Ross nos servirá la cena y creo que ambos necesitamos una copa de champaña. Todo lo que deseo es que el tren avance a gran velocidad, contestó Giovanna. El duque comprendió que estaba invadida por el temor de que Keinhorn llegara a Nápoles antes que ellos. Para tranquilizarla le dijo: estoy dispuesto a apostar una gran suma, que no poseo, a que llevamos una gran delantera a nuestros enemigos. Y recuerda que ellos no gozan de las mismas facilidades oficiales que nosotros. Le pareció que se tranquilizaba y se dijo que sería equivocado continuar la charla acerca de lo que les deparaba el futuro, incógnita por la que él tenía también mucha aprensión. Por indicaciones suyas, el guía había enviado ya telegramas al jefe de policía en Nápoles, pero al saber cuán indolentes solían ser en ocasiones los italianos, el duque se preguntó si su título tendría tanto poder en un país extranjero como en Inglaterra. También le preocupaba que Giovanna pudiera sufrir un colapso a causa de un viaje tan prolongado debido a su lenta recuperación. No obstante, nada podía hacer al respecto excepto cuidarla cuanto podía, y Ross insistía aún más que el propio duque en que ella descansara. Disfrutaron de una deliciosa cena enviada, según fue informado el duque, por el mejor hotel de Calais. Por lo tanto le había representado una fuerte suma de dinero. Cuando terminaron, Ross sugirió: ahora a dormir, señorita. Ya sabe que la señora Sutherland recomendó que no debería abrir los ojos hasta las primeras horas de la mañana. Giovanna se rió y su risa cantarina fascinó al duque. Creo que me miman en exceso, protestó.
pero admito que estoy muy cansada. Rose se adelantó para abrir la puerta que conducía a su privado y ella miró al duque. «Iré a darte un beso de buenas noches», prometió él, «pero ahora debes hacer lo que dice Ross». Ella le dirigió una pequeña sonrisa y caminó con lentitud, deteniéndose de las sillas conforme avanzaba hasta cruzar la puerta. Poco después regresó Ross. «No se preocupe su señoría, la señorita condesa estará bien». Era la primera vez que se refería a ella haciendo mención de su título y el duque lo miró inquisitivo antes de preguntar. «¿Sabes quién es la señorita Giovanna Ross? Desde el principio tuve mis sospechas su señoría, pero no quería que usted me cortara la cabeza si se lo sugería». El duque sonrió y preguntó. «¿Qué te hizo sospechar?» «La forma en que aparecía esa jovencita en la casa de Albert la primera noche que cenamos ahí. La vi bajar después que usted entró en el salón y pensé, si es escocesa, me trago mi gorra». «Fue muy inteligente de tu parte». «En esa ocasión no descubrí que era una impostora, solo me pareció que su arreglo personal y su atuendo eran tan sofisticados que habrían causado el escándalo de nuestro clan». Escandalizó bastante a los Macbeth. Si hubiera escuchado los comentarios que hacían respecto a ella los sirvientes. El duque pudo imaginar el horror de los ancianos sirvientes al ver que una joven, que además era la jefa de su clan, se empolvara y maquillara como suelen hacerlo las mujerzuelas. «Vi a los hombres su señoría», comentó Ross mientras retiraba las copas de la mesa, «y tendremos que ponernos en guardia para enfrentarnos con ellos». «Lo sé, pero suceda lo que suceda debemos evitar perturbar a Lady Sinclair, quien tengo entendido está muy delicada de salud». La expresión de Ross le indicó que eso podría resultar imposible, pero guardó silencio y se retiró a la cocineta situada al fondo del vagón. En ella había una cama y el duque se alegró de que Ross estuviera cerca y no, como sucedía con frecuencia, tuviera que bajarse en la primera parada con objeto de trasladarse a un vagón ordinario. Pero el guía había sido bastante previsor y se aseguró de que los engancharan a un expreso que hacía solo una parada entre Calais y París. Llegaron ahí por la mañana muy temprano. Aunque el duque estaba ya vestido no molestó a Giovanna y más tarde cuando atisbó por la puerta de su compartimento ella aún dormía. De hecho estaba casi dormida cuando acudió, como le ofreciera, a darle las buenas noches. Por lo tanto solo la besó con infinita ternura. Como estaba tan hermosa con su cabello rubio y suelto sobre la almohada anheló quedarse a charlar con ella y besarla. Pero se percató de que estaba exhausta y casi antes que se retirara a su lecho hacía visibles esfuerzos por no sumirse en la inconsciencia. Era lo mejor que podía suceder y a pesar de todo cuando el duque regresó al saloncillo del vagón advirtió que la sangre se le agolpaba en las sienes porque le había acariciado la frente y que su corazón latía aceleradamente. «¿Cómo es posible que a mi edad y con mi larga experiencia me emocione como un muchacho con su primer amor?», se preguntó. Parecía increíble. Sin embargo sabía que los hindúes creían que el amor verdadero que provenía de Krishna era divino y quienes lo invocaban la mayoría de las veces quedaban defraudados. El duque comprendió que ahora había encontrado el amor que le pertenecía por la rueda del renacimiento, aunque jamás se le había ocurrido pensar que alguien como Giovanna lo esperaba en caso de encontrarlo. Un rayo de temor que lo quemó en lo recóndito de su ser al pensar que si hubiera llegado a la cascada segundos después habría sido demasiado tarde y jamás la habría conocido. Pero llegó a tiempo, la había encontrado y ahora, como uno de los héroes de la mitología, tenía que rescatarla, no de demonios o dragones, sino de una banda de criminales ambiciosos y sin escrúpulos que estaban dispuestos a matarla por dinero. Había tanto que deseaba saber acerca de ellos y que solo Giovanna podría decirle, pero era preciso esperar hasta que ella estuviera dispuesta a hablar. No fue sino hasta mucho después que salieran de París y viajaran veloces hacia el sur cuando ella entró en el salón tan linda después de una noche de descanso que el duque lanzó una exclamación de alegría al contemplarla. «Estoy avergonzada de haber dormido tanto», se disculpó mientras él le extendía una mano para ayudarla a sentarse en un cómodo sillón próximo a la ventanilla. «Fue lo más sensato que podías hacer», comentó él. «Cuando Ross me llevó el desayuno a las 10 de la mañana, apenas podía yo creer que hubiera dormido toda la noche». «¿No sentiste temores?», preguntó el duque.
Sabía que estabas cerca de mí y que me protegías. Te digo lo hermosa que estás o sientes que es demasiado temprano para hablar de algo tan emocionante. Ella sonrió. Deseo pensar que me consideras hermosa, pero soy consciente de mis huesos prominentes y de las arrugas en mi rostro. No te inquietes por eso. En unos cuantos días el aire puro y sol tonificarán tu tez y tu aspecto será el mismo de antes de ir a Escocia. Eso espero, repuso Giovanna con voz baja. Ross los interrumpió al llevarles una jarra de humeante café con crema fresca que había adquirido antes de partir de París. También había leche para Giovanna y al verla ella preguntó: «Por favor, ¿podría mezclarla con un poco de café?» La señora Sutherland me hizo beber tanta leche que temo volverme vaca. El duque se rió. «No me parece probable, pero descubrirás que sabe mejor al mezclarla con café. Eso haremos hasta que volvamos a casa». Ella le dirigió una rápida mirada cuyo significado él comprendió como su ferviente oración para que pudieran regresar juntos a su futuro hogar. Por lo tanto dijo con voz muy suave cuando Ross los dejó solos: «Bebe tu café porque deseo que me ayudes a hacer planes. Pero será difícil a menos que yo conozca con exactitud en primer lugar por qué te fuiste a Nápoles». Giovanna lanzó un profundo suspiro y deslizó su mano en la de él con un gesto de confianza casi infantil que para el duque resultó muy conmovedor. Él le besó los dedos uno a uno hasta que ella advirtió: «Si lo haces más me resultará difícil pensar en algo que no seas tú. Igual que yo solo puedo pensar en que eres tú lo más bello de mi vida», dijo el duque con voz enronquecida por el sentimiento. «¿Es eso verdad?». Él la miró un largo instante y respondió: «Antes que empecemos a hablar de lo sucedido, vida mía, y de que proyectemos el futuro, deseo decirte algo». Sintió como los dedos de la joven temblaban, indicio de que se adueñaba de ella el temor, y continuó: «Mírame». Giovanna volvió la cabeza y él pensó que sus ojos veteados de dorado, aun cuando tenían un dejo de amargura, eran los más bellos que había visto en su vida. «Lo que voy a decirte es que si no fueras quien eres, sin un céntimo en la bolsa, aún así me pondría de hinojos para suplicarte que fueras mi esposa». Al decirlo comprendió que sus palabras llegaron al corazón de su amada inesperadamente. De pronto su rostro se puso radiante y sus dedos aprisionaron los de él. No dijo nada, pero sus labios se entreabrieron como si tuviera dificultad para respirar. «¿Me crees?», preguntó el duque. «Porque te juro por Dios Todopoderoso que es la absoluta verdad». «Te creo», respondió Giovanna, «pero es mi horrible fortuna la causa de todo lo que me sucedió. ¿Cómo habría deseado que mi madrina se la heredara a alguien más?». Era un lamento que surgía del fondo de su corazón y el duque repuso con suavidad: «Sabía que eso sentirías. A la vez, queridísima mía, sabes lo que eso significará tanto para tu gente como para la mía, tan necesitada de recibir ayuda. ¿Me prometes que cuidarás de ellos primero que nada?». El duque sonrió. Era la respuesta que esperaba oír de tus labios y solo temía que la condesa de Dalvet deseara poner más interés en renovar su vestuario que en reconstruir techos ruinosos, y tal vez que Londres fuera para ella más atractivo que un castillo a punto de derrumbarse. «¿Cómo puedes imaginar que yo?», empezó a decir Giovanna, pero al instante comprendió que el duque solo bromeaba. «Solía preocuparme por los hombres del clan cuando residía en Nápoles y sabía, sin que me lo dijeran, que mi madrastra derrochaba todo el dinero de mi padre en ella misma y no dejaba nada para los campesinos y para la gente del valle, que siempre sufre de una desesperada pobreza. ¿Cómo pudo casarse tu padre con alguien tan despreciable?». «Ella se casó con él». El duque recordó que Sir Ian Maccaron había dicho lo mismo, así que preguntó: «Ahora cuéntame lo que sucedió». «Papá viajó a Edimburgo a hospedarse con unos amigos a fin de asistir a una cena de su regimiento que se serviría en el castillo. Yo me alegré de que fuera porque se había sentido muy desdichado desde que mamá murió y algunas veces yo pensaba que sin ella había perdido la voluntad de vivir». El tono de voz de Giovanna reveló al duque cuánto había sufrido en aquel entonces. «Estuvo ausente más tiempo del que yo esperaba», continuó la muchacha, «y cuando regresó ella llegó con él». «¿Se habían casado?». «Me dijeron que se habían casado en una ceremonia muy sencilla aun cuando papá no recordaba nada». El duque miró a Giovanna estupefacto. «¿Así fue?».
Más adelante yo sospeché que mi madrastra lo había drogado y que le ponía algo en el vino que lo impulsaba a hacer lo que ella deseaba y tiempo después él no recordaba nada. ¿Qué te hizo suponer con tanta seguridad que eso hacía? Porque lo hacía cuando regresaron y cada vez que deseaba obtener algo especial de él. Dime con exactitud lo que sucedía entonces, rogó el duque. Desde que llegaron a casa papá empezó a beber mucho más que nunca. Ya no era solo un whisky ocasional como siempre solía beberse, sino botellas de clarete oporto y champaña, que era lo que ella prefería. ¿Hablaste con él al respecto? Por supuesto que lo hice. Le suplicaba. Por favor papá, no bebas tanto. Sabes que eso perturbaría a mamá si estuviera presente y me haces sentir avergonzada y desdichada cuando no eres tú mismo. ¿Cuál era su respuesta? La primera vez que se lo mencioné me contestó: tiene razón cariño, y sé que hago el papel de tonto. Te prometo que seré más sensato de ahora en adelante. ¿Y lo fue? Lo intentó. Sé que lo intentó, exclamó con voz intensa Giovanna. Pero mi madrastra se enfureció conmigo. ¿Cómo te recriminó? Diciéndome que me ocupara de mis propios asuntos y que ella se encargaría de cuidar a mi padre porque sabía lo que era mejor para él. Así que él continuó con la bebida. Intentó no beber delante de mí, pero confirmé que cuando mi madrastra deseaba que le diera dinero le hacía beber una copa de clareto de oporto y le decía: te traje una copa queridísimo Katie, deseo que brindes conmigo por nuestra mutua felicidad. Giovanna hizo una pausa y el duque preguntó: ¿qué sucedía entonces? Descubrí después de que eso sucedió varias veces que mi madrastra debía poner alguna sustancia en la copa porque en cuanto papá la bebía parecía estar casi inconsciente por la embriaguez. El duque apretó los labios antes de preguntar: ¿reprochaste a tu madrastra su proceder? Le reproché muchas cosas, pero más que nada de despilfarrar el dinero de una forma que no podíamos permitirnos. Después de la muerte de mamá yo ayudaba a mi padre con la contabilidad y sabía que antes de casarse con mi madrastra solía economizar con objeto de ayudar a los hombres del clan, muchos de los cuales se encontraban a punto de la inanición. Hizo una pausa como si recordara lo desagradable que había sido y continuó: cuando el invierno era duro carecían de alimentos, lo que era una pena para nosotros. Siempre antes, cuando eso sucedía, papá y mamá solían ayudarlos a enfrentar las malas épocas. Lo comprendo. Pero cuando acudían a la casa en busca de ayuda como solían hacerlo siempre, mi madrastra los corría diciéndoles que mi padre estaba demasiado enfermo para ocuparse de sus quejas. Suspiró muy hondo. Yo sabía lo incorrecto y malvado de su proceder, ya que mi padre era su jefe y si hubiera estado en sus cabales jamás habría permitido que se les tratara tan desalmadamente. ¿Qué hiciste? Cuando podía les daba todo el dinero disponible y hablé con uno de los ancianos del clan, quien dio leche para los niños pequeños, lo cual había sido siempre responsabilidad de mi padre. Giovanna desvió la mirada como si se sintiera avergonzada ante el duque al decir: era intolerable que mientras mi madrastra adquiría nuevas cortinas, nuevas alfombras y costosos adornos para decorar la casa de una manera por completo extravagante, nuestra gente casi muriera de hambre. Como si no pudiera evitarlo, su voz se quebró y las lágrimas corrieron por sus mejillas. El duque le rodeó los hombros con su brazo. Si esto te lastima tanto, mi niña, hablaremos de ello en otra ocasión. Le limpió las lágrimas y enseguida Giovanna objetó: no. Quiero continuar. Quiero que lo sepas. Es tan maravilloso poder decírtelo cuando pensé que nadie jamás entendería y yo moriría con mis secretos. Tus secretos ahora son míos, como los míos son tuyos, pero tal vez sea preferible que me cuentes tu historia en otro momento. No. Ahora, insistió Giovanna con vehemencia. Él la besó en la frente. Regresó a su propio sillón pero no le soltó la mano. De pronto, como si le surgiera una idea, explicó: estás tan delgada que hay espacio para acomodarnos juntos en tu sillón, y si vas a continuar con tu relato deseo tenerte más cerca de mí de lo que estás ahora. Estaba en lo justo. Cuando se sentó junto a ella y la apretó fuerte contra sí, cupieron ambos muy bien. Ella esbozó un leve gesto de satisfacción y descansó su cabeza en el hombro de él mientras el duque decía: creo que así será mucho más fácil y agradable porque puedo sentirte apoyada en mi corazón.
Me gusta estar tan cerca de ti, murmuró Giovanna. Levantó el rostro hacia él y el duque sintió impulsos de besarla, pero pensó que eso desviaría el tema y era importante que él se enterara de todo, por lo que invitó. Prosigue con lo que me decías. Fue así. A raíz de que yo había reñido con ella a causa de los hombres del clan y que le dijera que no podíamos disponer del dinero que ella derrochaba, que mi madrastra mostró cuánto me detestaba. Se estremeció antes de exclamar. Pude percibir que el odio brotaba de ella casi como si fuera algo vivo y lleno de maldad. Lo que era cierto, murmuró el duque al pensar en lo que vendría después. Todo lo que yo hacía o lo que decía estaba mal y finalmente sugirió a papá que yo debía marcharme. Él lo entendió, solo me espetó. Tu madrastra hace tiempo que sugiere que deberías asistir a un internado para educarte. ¿Te sorprendió? No. Solo temía que ella eligiera el colegio. Así que fuiste a vivir con tu abuela. Había yo recibido una carta suya para preguntarme cómo estaba y cuando se la mostré a papá él comentó, ¿por qué no te vas a vivir a Nápoles? Considero que serías más feliz allá. ¿Te sorprendió la idea? Preguntó el duque. Solo al principio. Jamás había imaginado que debería salir de Escocia. Observé a papá y me di cuenta de cómo se había desmejorado. Suspiró y continuó hablando. Charlábamos temprano por la mañana antes que mi madrastra se despertara. Él había bebido mucho la noche anterior y sabía yo que si ella se daba cuenta de que estábamos juntos y felices le llevaría una de esas bebidas contaminadas y él se embriagaría hasta perder el sentido y ya no podría hablar con él. Giovanna permaneció en silencio por un momento antes de proseguir con honda emoción. Sentí como si mamá estuviera a mi lado y me aconsejara qué responder. Así que pregunté a papá si podría escribirle a mi abuela para anunciarle mi llegada. ¿Y él accedió? Me presionó no solo a escribir, sino a partir de inmediato. Creo que de pronto comprendió no solo cuánto sufría yo sino también que él mismo padecía por la mujer que lo iba convirtiendo en una ruina sin que él pudiera evitarlo. La voz de Giovanna reflejaba tanta desdicha que el duque la apretó contra sí con desesperación y posó sus labios en la mejilla de ella. Debió ser tremendo para ti, mi amor. Tal vez hice mal y debí permanecer a su lado, pero como todo era tan desagradable y tan diferente a la dicha que conociéramos con mamá que yo deseaba casi con desesperación huir de ahí. Lo comprendo. Después de todo solo tenías 15 años. Tenía edad suficiente para juzgar lo terrible que era todo, pero no lo bastante para salvar a papá. El duque comprendía que una jovencita inexperta nada habría podido hacer en contra de una mujer peligrosa como su madrastra. Así que partiste hacia Nápoles. El coronel Dalvet, que era primo de papá, envió a su hija, una mujer muy sensata de más de 35 años para escoltarme. No viajamos con tanta pompa como tú sino en segunda clase, pero fue una divertida aventura. ¿A tu abuela le agradó verte? Se mostró encantada, pero yo me sentía incómoda por abandonar a papá y mi intención era regresar pronto. ¿Supones que él te lo habría permitido? Le escribía cada semana y él me contestó una o dos veces y cuando le escribí para preguntarle si deseaba que regresara a casa mi madrastra respondió. Puedo adivinar lo que decía. Puso muy en claro que ni ella ni mi padre deseaban verme. Debía quedarme donde estaba y desechar la absurda idea de volver a Escocia. ¿Qué sucedió entonces? Mi abuela ya había arreglado que varios maestros me impartieran clases, pero cuando supo que me quedaría con ella consideró que sería preferible que ingresara de interna en un convento ya que así tendría chicas de mi edad con quienes convivir y también mejores maestros. Así que fuiste a vivir a un convento. Me parece extraño en cierto sentido, comentó el duque. Resultó ser muy diferente a como yo imaginaba que sería un convento, respondió Giovanna. En un lado estaban las monjas de clausura que oraban todo el día y atendían a la gente pobre de Nápoles. ¿A ti no te permitían estar con ellas? No. Por otro lado estaba la escuela a la que asistían 30 alumnas, todas las cuales provenían de las mejores familias de Italia o Francia. Teníamos maestras muy experimentadas en todas las materias pero todas eran monjas. Sonrió.
Aun cuando teníamos que asistir a numerosos servicios de la iglesia y recibíamos horas de enseñanza religiosa cada semana, también tuvimos muy buena educación en otros temas. Giovanna hizo una pausa antes de levantar la vista hacia el duque y pronunciar: me alegra tanto ahora haber aprendido muchas cosas, porque de lo contrario te resultaría muy ignorante y tal vez te aburrirías con mi compañía. Jamás podría suceder eso. Pero me temo que todo mi aprendizaje es académico, mientras que tú has viajado por el mundo, luchado en la India y eres famoso por tus valerosas hazañas. El duque se rió. Se ve que charlaste con la señora Sutherland y con Ross, pero cuando me conozcas bien, tal vez te parezca muy diferente a la imagen que ellos te presentaron de mí. Te conozco bien. Lo suficiente para saber que eres maravilloso. Halagó Giovanna con voz suave y tímida. Y como el duque no hablara, añadió con rapidez: ¿en realidad me amas? ¿No lo dices solo para hacerme feliz? Te amo como jamás amé a nadie. De hecho, no tenía idea de que podía sentirme como me siento ahora, mi bien amada. ¿Estás seguro? Absolutamente seguro. Y es algo que te demostraré en cuanto estés a salvo y nos casemos. Al decir aquello la hizo levantar el rostro hacia él y la besó. Al sentir que sus vibraciones se unían y ambos se fundían en un solo ser, supo que no había necesidad de palabras. Besó a Giovanna hasta que los ojos de ella brillaban como sol del exterior y comprendió que ella era presa del mismo éxtasis que él. Te amo, Dios, cuánto te amo, exclamó. Desearía que pudiéramos irnos de luna de miel, mi amor, y nos olvidáramos de todo excepto de nosotros mismos. Pero al decirlo comprendió que la oscura mano de Kinghorn era una sombra amenazante sobre ellos. Pensó que cuanto más pronto lo hiciera salir a la luz y terminara con todo de una vez por todas, sería preferible a la tortura de la incertidumbre. Todo lo que podía hacer al presente era pensar en Giovanna y besarla hasta que todo, excepto la maravilla de su amor, quedara olvidado. Hasta bien avanzado el día, después que Giovanna hubiera dormido más horas y una vez que devoró su excelente almuerzo, fue cuando pudieron continuar su conversación. Ella regresó al salón donde el duque la esperaba y lucía un bonito vestido azul que él pensó debió pertenecer a su tía. La señora Sutherland lo había arreglado para adaptarlo a Giovanna y aunque no era un diseño muy elaborado, se ceñía al frente y tenía atrás el polisón que estaba de moda. Su gran sencillez daba a Giovanna apariencia de ninfa como él pensara al verla al borde de la cascada. El pálido rubio de su cabellera, el verde de sus ojos y la deslumbrante blancura de su piel le conferían el aire de una musa, mientras que la esbeltez de su silueta la hacía parecer etérea e insustancial. El duque la guió hacia el fondo del vagón, donde había un asiento del cual en ausencia de ella hizo quitar el brazo del centro, por lo que quedó convertido en un pequeño confidente. Como me gusta tenerte cerca de mí, creo que estaremos más cómodos aquí. Giovanna sonrió. Yo estaba muy cómoda. Pero mientras pueda continuar cerca de ti no me importa el lugar. Es lo que yo también deseo. Estamos por completo de acuerdo, mi adorada. La besó con ternura y acarició la sedosidad de su cabello con la mano. ¿Cómo te las arreglas para estar tan hermosa después de todo lo que has sufrido?, preguntó. Es lo que esperaba que dijeras. A la vez creo que te falta visión. Estoy muy avergonzada de mi apariencia y para complacerte a ti y a la señora Sutherland me bebí toda la leche que Ross me trajo del último lugar donde nos detuvimos. Arrugó la naricilla al añadir: la leche francesa no me parece muy agradable. Ya pensaremos en otra cosa para hacerte subir de peso, prometió el duque. Creo que ser feliz a tu lado me hará más bien que cualquier cosa que pudiera comer, susurró Giovanna. Como era similar su pensamiento, la besó. Transcurrió mucho tiempo antes que Giovanna regresara, porque sabía que debía hacerlo al punto en que interrumpiera su relato. Fue en mayo que recibí una carta de Escocia para avisar que papá había muerto. ¿Fue para ti un golpe terrible? Ya lo esperaba, porque no había recibido noticias de él durante largos meses. Siempre le escribí, pero él nunca dio contestación a mis cartas. Yo tenía la sensación, tal vez porque soy un poco intuitiva, que no tardaría mucho en reunirse en el cielo con mamá. Dijo aquello con sencillez, pero el duque advirtió que lamentaba que su padre hubiera muerto sin que ella estuviera a su lado para despedirse de él y en cambio lo dejara a merced de la mujer que la detestaba. ¿Y cuándo anunciaste que volverías?
Al principio no pensé en hacerlo, pero recibí una carta del coronel Macbeth para decirme que debía volver, ya que por herencia era la condesa de Dalvet y la jefa del clan. Hizo una pausa como si recordara lo estrujante que había sido. Sin embargo, opinaron que si estaba en la escuela esperara hasta terminar el ciclo. ¿Era lo que deseabas? Sí, por supuesto. Y estaba confusa de volver a Escocia, pero mi abuela y yo lo discutimos juntas y pensamos que era muy importante que aprobara mis exámenes, ya que el curso terminaría en el verano. ¿Qué sucedió entonces? De pronto llegó una carta de América para anunciar que mi madrina había muerto y me heredaba una gran fortuna. Debió ser una gran sorpresa. Lo fue. A la vez comprendí que ahora podría ayudar a los Macbeth y a otros clanes que me preocupaban tanto, pues no estando yo ahí mi madrastra los despediría siempre con las manos vacías. Suspiró y continuó. Ellos no sabrían a quién acudir excepto a los ancianos, quienes no suelen tener mucho dinero, menos aún que nosotros. Al duque le conmovió cuánto preocupaban los suyos a Giovanna, quien continuó. Me indicaron con qué banco podía ponerme en contacto en Londres o en Edimburgo, y mi abuela dijo que los abogados de Nápoles se harían cargo de todo en mi nombre, lo cual ya habrán hecho. Por desgracia consideraron su deber escribir a mi madrastra, y creo que fue su responsabilidad que la noticia de mi herencia apareciera publicada primero en los periódicos italianos y, según me enteré después, en los ingleses, y sospecho que también en los escoceses. El duque estaba seguro de que eso había sucedido y que por ello tanto los Dalvet como los Macaron se habían puesto en contacto con el marqués de Lothian, que era secretario de Estado para Escocia. Mientras terminaba mi curso en el convento no pensé mucho en ello hasta que recibí una carta del coronel Macbeth en la que me decía que debía volver a Escocia, y a la vez también recibí una carta de mi madrastra, que decía que si mi abuela podía arreglar que me escoltaran hasta Dover, ella me recibiría allí. ¿Te alegró pensar en volver a verla? Me pareció que era algo inevitable. Solo temía que ahora que mi padre había muerto ella se convirtiera en mi tutora y tuviera yo que obedecerla. Pero comprendí que al poseer tanto dinero me sería fácil ayudar a la gente y que de cualquier manera me apoyarían mis familiares. Así que partiste para Escocia. Mi abuela habló con la Madre Superiora y enviaron a una de las monjas conmigo. Era una dulce hermana que había viajado mucho en representación de la orden para asistir a conferencias o reuniones especiales en Roma y lugares similares. ¿Y qué sucedió cuando llegaste a Dover? Mi madrastra y su doncella, Annie, una mujer de edad a quien yo recordaba pero que nunca me simpatizó, me esperaban en el Hotel Lord Warden. Me despedí de la monja y partí con ellas rumbo a Escocia. El duque supo esperar, sabía que ese era el momento culminante de su historia donde se iniciaba el miedo de Giovanna. Al principio mi madrastra solo habló de mi herencia y me preguntó qué arreglos había hecho respecto a ella. Yo no supe ocultarle la verdad y le mostré todos los documentos y cartas que los abogados de mi abuela me entregaron al salir de Nápoles. Lanzó un suspiro antes de agregar. Solo después comprendí mi equivocación. Ahora ella conocía los nombres de los gerentes del banco con quienes había que ponerse en comunicación en Londres y Edimburgo, y quienes prometieran hacer cuanto yo deseara y transferir mi dinero a cualquier banco de Escocia que yo eligiera. ¿Cuándo te pidió tu madrastra que hicieras eso? Pasamos la noche en Londres, donde un representante del banco acudió al hotel y yo firmé muchos documentos que mi madrastra leyó con mucho cuidado antes que yo lo hiciera. Como si el duque reprobara su impericia, Giovanna añadió. Se había mostrado muy agradable conmigo durante todo el viaje desde Dover y pensé que ahora que ya tenía más edad y papá había muerto ya no parecía odiarme tanto como 3 años antes. De hecho, hasta llegué a creer que deseaba ser amistosa. Estoy seguro de que desempeñó su papel muy bien, comentó el duque con tono sarcástico. Sin embargo, no quería impedir que Giovanna le contara todos los detalles, así que le permitió continuar. No fue sino hasta que llegamos a Inverness que mi madrastra subió al carruaje donde yo había dormido muy tranquila y exclamó. Nos espera un largo y pesado viaje antes que lleguemos a casa, ya que los caminos quedaron muy maltratados por las lluvias del invierno. Por eso te traje algo para calmarte el estómago. En lo personal, el vaivén de un camino en mal estado me resulta peor que el de las olas en el mar. Como usted lo dice, se oye terrible. Me reí.
mientras intentaba recordar cómo estaban los caminos cuando salí de casa. Tuvimos 2 inviernos muy crudos, prosiguió mi madrastra, y vamos a sentirnos arrojadas de un lado hacia otro del vehículo hasta que nos alteren la náusea y el mareo. Me sentiré bien, me reí. Bueno, de todas maneras bebe esto, insistió mi madrastra y me ofreció un vaso lleno de un líquido blancuzco. Preferiría no hacerlo, respondí. Estoy segura de que sabe mal. Solo sabe a menta, respondió ella. Lo preparé en especial para ti. Acabo de tomarme el mío y también se lo di a Annie. Giovanna se acercó aún más al duque. Sé que fue una tontería mía, pero insistió tanto y temí contrariarla. Más que nunca temí que me haría lo mismo que a papá. ¿Qué sucedió? Bebí su brebaje y minutos más tarde debí perder el conocimiento porque no puedo recordar nada de lo que sucedió después. ¿Te drogó?, exclamó el duque. Así fue y el efecto me duró todo el trayecto de regreso. Cuando volví en mí me encontré acostada en una cama de una habitación de la casa que jamás se usaba. ¿Estabas sola? Estaba sola cuando recobré el conocimiento y me sentí muy enferma. Logré bajar de la cama. Encontré un grifo y cuando intentaba llenar un vaso con agua descubrí en dónde estaba. ¿En dónde era? En una habitación que mi abuelo construyó para su madre. El duque esperó y Giovanna le explicó. Era muy anciana y tal parece que la alteraba el más leve ruido manteniéndola despierta toda la noche. Así que mi abuelo le construyó una habitación especial en uno de los pisos altos aislada del resto de la casa. Hizo un pequeño gesto con las manos al continuar. Para llegar ahí tienen que recorrerse 2 solitarios corredores. Por fortuna tenía cuarto de baño adjunto y había agua corriente, solo que fría por supuesto. Pero gracias a eso salvé mi vida. ¿Te refieres a que podías beber aunque no te dieran de comer? Giovanna asintió con la cabeza. Si hubiera sufrido de sed tanto como de hambre estoy segura de que habría muerto con rapidez y habría sido una mayor tortura de lo que fue. ¿Cuándo supiste lo que sucedía? Mi madrastra acudió a decírmelo. Comprendí cuánto me odiaba desde que estaba yo en casa y que ese odio no solo se había intensificado sino que me detestaba aún más porque era rica. Si crees que podrás administrar tu dinero, me dijo, estás muy equivocada, y si piensas que vas a casarte con un duque como han planeado que lo hagas también te espera una sorpresa. ¿De qué habla?, pregunté. Es la primera vez que sé que voy a casarme. Tal parece que esos viejos tontos de los Macbeth y los Macaron han decidido que deberás casarte con el duque de Invercaron y con todo tu dinero reinarías en Escocia como una soberana. Pero yo voy a impedirlo y por lo que a mí respecta no reinarás más que en el infierno. No sé de qué habla, grité. Entonces escúchame bien, respondió mi madrastra. Lo que sucederá es que vas a morir. Creo que está loca, respondí. ¿No supone que preguntarán en dónde estoy y qué me ha sucedido? Como jefa de mi clan desearán verme. Giovanna se estremeció al añadir. Ella se sonrió y por primera vez me paralizó el terror. Los hombres de tu clan estarán presentes, exclamó burlona. Verán a su hermosa jefa y la aclamarán mientras se casa con el duque de Invercaron y arrojarán monedas como confeti, pero no serás tú, no la pobre y loca Giovanna a quien traje a vivir aquí por caridad porque no tiene ningún otro lugar a donde ir. No, Giovanna, tú morirás. Una joven loca trastornada que sufre accesos de desesperación y gritos es muy peligrosa. Nadie llorará tu muerte, solo se te enterrará. Y hasta nunca. Al concluir de hablar Giovanna se ahogó en sollozos y ocultó el rostro en el hombro del duque quien la abrazó. Comprendo, mi amor, lo terrible que debió ser, murmuró él con ternura. Pensé que lo imaginaba, pero era realidad. Todo lo tenía planeado y la única persona que se me acercaba era esa horrible vieja Annie quien también me detestaba y solía decirme a través de la puerta. Le traje una deliciosa comida. Hay salmón fresco del río y carne de venado tan suave que se le diluirá en la boca. Pero como está usted loca, pobrecita loca, tendremos que devolver todo sin que lo haya probado. Giovanna contuvo el llanto al recordar la pesadilla que había sido antes de continuar. Podía escuchar cómo esperaba hasta que la comida se enfriaba para llevársela nuevamente mientras decía que estaba demasiado loca y enferma para comer. Apenas puedo creerlo, exclamó el duque. Parece increíble que ese tipo de seres existan.
Fue aterrador. Y mi madrastra solía ir cada tercer día para ver mi estado de debilidad y para atormentarme al redundar en el éxito que tendría su hija como la nueva condesa. ¿Su hija? ¿Es de verdad su hija?, preguntó el duque. Por papá supe que ella estuvo casada antes y tenía una criatura. Pero nunca me enteré de si era hombre o mujer hasta que me dijo que su hija había ocupado mi lugar y que nadie había sospechado ni por un segundo que no era yo. Ahora las lágrimas humedecían el rostro de Giovanna y el duque las bebió con sus labios antes de besarla en la boca, y así mientras la besaba incesantemente comprendió que solo por la misericordia de Dios ella había logrado sobrevivir al cruel destino que un demonio con forma de mujer había preparado para ella.